¿no? Ya. Comenzamos con este vino. Esto es Mira, increíble, esto es del año 12. 2012. 17. No, fue embotellado en 2017. Oh, Pero es del 2012. Y es la firma de Gérard Depardieu. Yo estuve presente cuando él escogió el actor, ¿no? Un francés, creo, uno de los pocos no americanos que tienen Oscar, creo el único, ¿no? Y entonces, y es más, yo almorcé con él, participé cuando él cató y escogió como el vino del año, ¿pero de dónde Chateau ocurrió todo Constellation, esto? en ¿Fue en Suiza. Miraflores? No, en ¿En dónde? chistoso, eso es serio. ¿En Eso es dónde serio, fue? no, no ¿En es broma, Suiza? en Suiza. En Suiza, en en Sion. Y Sion. sabe que ¿Era un festival de cine que había sido? no, claro, no, mira, tiene su historia y casi se podría decir, pero me lo dieron como un acto de corrupción. Fue se puede considerar un acto desde el punto de vista periodístico. Y me interesaría mucho lo que tú piensas de esto. Y si podemos tomar este fruto prohibido, ¿no? Fruto de un pecado, ¿no? O sea, como buen católico, a ti te gusta el pecado, ¿no? Yo soy protestante, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Sí, sí. mira, tendría la bondad de Claro, espérate un segundo. no contaminar. Mira, este vino ha viajado conmigo y ojalá que no se haya malogrado en el transcurso. Ha viajado, me acompaña desde hace 2017. Que lo tomé con... ¿Pero este es fruto de un acto de corrupción? Sí. No. No seas así. Me pregunto si es un acto de corrupción, porque te voy a explicar. Ajá. Pero primero, no vaya a ser que se ha malogrado. Bueno, el olor, en realidad habría que airearlo un poco, pero puta, como estamos con sed, Sí, está bien. ¿no? Bueno, Y ahora, hay un halo se nota que tiene 12 años, pues, ¿no? Sí, sí. Pero no tiene corcho. No tiene corcho, a ver. Sospechoso. No me digas, oye, me tiro de la ventana si tiene corcho. No hagas eso. No hagas eso porque siempre tienes más vino, ¿no? No, y Todavía además te el queda, pobre todavía te, Benito todavía te tiene queda otro tipo de vino. tiene la limpieza. No toda tienes, sí. no tienes la comunicación con Depardieu ahora. No, ha caído en desgracia. Te voy a contar la historia. Él mismo eligió el vino. Él eligió el vino. Él eligió Es, este vino Constelación. es un ensamblaje de Cabernet Sauvignon, Cornalin, Merlot, Cornalin, que es un vino local de Valaisan, suizo, Merlot y Syrah. Sí, no está mal. No, por lo menos no tiene corcho. Está... Sí. Yo no veo aquí ningún rasgo de corrupción, ¿no? Me parece que ha sido una operación perfectamente limpia. Casi. Desde la siembra, Desde... la cosecha, ¿no? Yeah. La maceración y hasta la entrega final de la botella, Yeah. creo que... ¿Sabes cómo? ¿Por qué crees tú que ha sido un acto de corrupción? No tienes por qué sentirte tan culpable. Ese es un momento Crítico. es crítico, que tengo que tirarme un tabaquito para hacerme valor, como dicen, ¿no? Y fue así, mira. Como a mí siempre me gustó... A ti te está filmando acá, mira, de costalete, ¿ah? Sí, ¿no? A mí siempre me gustó defender los indefendibles. O sea, es un defecto que tengo. Un defecto que, bueno. Entonces,
había una campaña contra uno de los empresarios suizos más grandes de vino y exportación de vino, y le tildaban, o sea, el problema era que él era ultra conservador, o sea, es tú sabes que es Opus Dei, Sí, y él es a la derecha de Opus Dei, ya. o sea, normalmente a la derecha de Opus Dei sería el abismo, ¿no? Pero él todavía, y entonces es una congregación del padre Lefebvre que celebran la misa en latín. Muy O bien. sea, para ellos el pecado es cuando se cambia del latín Ya. ese tipo, pero sí organizó una demostración contra los gay y matrimonio gay y qué más. Ah, contra el aborto, son contra el aborto. Pero como ellos son de una parte de la sierra muy conservadora, de este lado, ahí la gente, creo la mayoría son conservadores, ¿no? Y entonces lo atacaron por el vino y le culparon de que él hacía vino trucado, ¿no? Que es lo peor. Y para destruirlo, su negocio. Y es un negocio de cientos de millones o miles de millones, no, cientos, estoy exagerando, cientos, no miles de millones, pero es el más grande de, De Suiza. yo creo uno de los más grandes de Suiza. Y entonces lo atacaron por ahí y le hicieron carga a montón. O sea, toda la prensa se pusieron de acuerdo. Y entonces viene Alex Bauer y evasión de impuestos y no sé qué. Todo. Le hacen un cargamontón, dicen, no tiene nada que ver con su político, pero ahí, ¿no? Y lo tratan de destruirlo económicamente. Y yo no. Bueno, yo en ese sentido, o sea, yo O sea, tu investigación empezó por el vino. claro, y entonces, pero tú sabes que periodísticamente no hay nada más jodido que un escándalo, pero demostrar que un escándalo no es, no es una historia, ¿no? Pero encontré como ellos mismos de la televisión suiza han manipulado han interceptado teléfonos, han manipulado, han cortado noticias. O sea, lo volteé en una historia, un escándalo contra la televisión suiza, la Oh, televisión pública. Pero, bueno, en realidad nadie me hizo bola. Pero, porque fue. no me sorprende. Ya, no, pero, 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 ya cesaron los ataques contra él. O sea, y ya era en el tiempo, digamos, eso fue hace como hace O 10 sea, años. porque demostraste que la calidad del vino que él producía era bueno. Sí, o sea, que cómo ellos lo han manipulado y lo atacan por cuestión ideológica, pero atacándole por el lado, porque es un recontra conservador. Ya pues, yo no soy así, pero es su libertad, somos un país libre. Y si él piensa que de su manera, que es contra el matrimonio gay, es contra el aborto y todo esto, es su cosa. Es una cosa, eso se puede criticar. Pero otra cosa es que, porque ahí no lo pueden destruir, entonces tratan de destruirlo económicamente. Y eso me parece mal. Y entonces he escrito toda una campaña. Y este vino desde esa cosecha. Esta, Allá. de él. Allá. ¿Y te parece Bamba? No, me parece bastante aceptable, sí. Me parece un buen vino. Un gran Pero vino. No, entonces, para hacerlo más breve, cesaron los ataques de prensa, o sea, que ya nadie se hablaba de él, ¿no? Y él, entonces, ha hecho una actividad creo, de publicidad y todo esto, y lo invitó a Gerard Depardieu. Y él sabía que a mí me encanta Gerard Depardieu. Y lo invitó, Gerard Depardieu me invitó a mí, y yo sentado todo el día, con la tarde con Depardieu, probando los vinos, almorzando con él. Entonces, podría considerar como un acto de. Porque ¿sabes cuánto le costó? $150,000 le costó. ¿A Depardieu? Claro, contratarlo a Depardieu para un mediodía. Eh, Eso es la tarifa.
Y entonces me sentó ahí, es que como fue Bueno, tú tienes una un cierto remuneración. parecido a Depardieu. Tendrías que engordar unas, Mira, vamos a poner la foto, vamos a poner la foto y vas a ver que en ese tiempo, más claro, él es más gigante. pareces el hermano menor de Depardieu. Sí. Un poquito más flaco nomás. No, y un Ahora. poco más joven también, claro, Sí, ahora, por pero eso. en ese tiempo Hermano estaba. menor, exacto. Sí, sí, sí. Sí. No, bueno, él era Obelix y Y yo era. Depardieu entonces comulga políticamente o religiosamente tu amigo. Comulga con $150,000. Eso fue. Ah, Pero fue interesantísimo. sí, Porque y Depardieu, a mí me encantó siempre ese Depardieu. Y ahora tú estás, sabes que no, está cancelled. Ahora ya no puede, ya no sí, lo contratan en Francia porque tenía su escándalo Me Too. sí, Y, sí, pero sí, es un gran actor, es verdad. Claro, lo que no me gustó es que cambiara de nacionalidad por impuestos. Me esto parece me poco encantó. solidario, Sí, claro, ¿no? con los Sí, ladrones no hay que ser solidario. y bueno, si es que tienes que pagar los impuestos, paga los impuestos, ¿no? Sí, pero los pagó primero en Bélgica, que después Ya, le parecía muy caro en Bélgica, y ya. se cambió a ruso. Precisa, Agarró la nacionalidad rusa sí, y sí. se ha hecho amigo de Putin, ¿no? ¿No tienes contacto con él? No, Porque, directamente no puede. Porque porque también podrías quisiera volver. recomendarle que se haga peruano y No, podría evadir impuestos. no, escúchame. Es más, después se volvió amigo de Putin, ¿no? Y pues todo un escándalo, ¿no? El mismo Macron, ¿no? Dijo que no puede ser y entonces el ministro dice, Mina habla, dijo el ministro de Cultura, ¿no? Que es, ¿cómo se dice Mina habla en Spanish? Este, miserable, ¿no? ¿No? Es un miserable. No, a mí me parecía perfectamente bien Ah, sí, porque los impuestos en Francia subieron los impuestos al 50% ya, si tienes más que 1 millón de ingresos, ya. que es un robo. No, yo, si tú sabes que yo soy, mi ley casi es un izquierdista al lado mío, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Eh, Bueno, no sé, digamos, me parece que el pago de impuestos pues es un instrumento de equidad social, ¿no? ¿No? mira, A todo el mundo le duele pagar impuestos, pero sí es verdad que que tus impuestos, ¿tú crees que llegan de verdad a los pobres? ¿Ah? bueno, sí, ¿no? Digamos, Sí, esa es la gran, ese gran, esta carita de inocente que te pone. ese- ese- Seas ingenuo. De los impuestos se llegan los privilegiados, se llenan. Y le dan unas gajas, unas migajas para los pobres. No, el Estado jamás ha sido la solución de un problema. Sino, ellos agarran la plata de uno, ¿no? Y lo pasan un poquito a los ricos, pero la mayoría de la plata se lo agarran ellos. ¿Y quién es el Estado? Son los funcionarios, son todos que lo manejan el Estado. Entonces, a mí me parece, o sea, el Estado es algo necesario, pero en lo mínimo posible, en lo mínimo. Todo lo que no es absolutamente necesario es absolutamente innecesario. ¿Tú crees que la educación debería ser gratuita? De todos modos, sí. Ujú. ¿Y entonces cómo la financias? Con el bono educativo. Con el impuesto, pues. Claro, por esto yo no digo que totalmente estoy contra todo impuesto, pero digamos en el medieval había el 10%, el diezmo, ¿Ya? ya, el 10%. Ujú. Podría ser a lo máximo. Ya. ¿El IGB acá cuánto es? O sea, tu referente es el medioevo. No, yo digo, había revoluciones en el medievo porque no querían pagar el diezmo. Y Ajá. nosotros pagamos el 20%, 18%. De IGB nomás, impuesto a la renta. ¿Cuánto sacan? Ujú. 35%, 30%. Si tú o sea, tú eres castigado. Si tú eres exitoso.
eres castigado. Y lo que yo no me explico. Bueno, pero digamos, grabas más. Si eres exitoso y Sí, grabas, y vas a ser castigado. Tú eres exitoso, puta, te vamos a quitar la tercera parte. Además vas a pagar IGB, porque el IGB nada más lo va a cobrar el restaurante donde comes tú, pero donde come el pobre, está bien, pues no, pero no paga IGB. O sea, al final, este sistema acá en América Latina y en Europa también es la misma huevada. Te castigan por ser exitoso, ¿no? Pues es la envidia, ¿no? La envidia que se cultiva, que, tú tienes, te vamos a quitar. La alternativa sería, tú tienes, puta, ¿cómo haces? Yo también quisiera ser como tú, pero no. Acá el sistema es el- el- la vieja envidia. Pero lo que yo no me explico, mira, tú, que, que vienes de una familia acomodada, quizás por esto, ese es el problema, tú vienes de una familia acomodada, ¿no? Y entonces quizás siempre has tenido un poco una mala conciencia porque vives en un país donde eres un privilegiado, ¿no? Y eh, entonces, pero, ¿por qué tú eres tan zurdo, tan izquierdista? Este, no, ante ti soy izquierdista, sí, definitivamente. Así como el propietario de este vino resulta que es derechista y más derecha que la derecha. Contigo yo sí soy izquierdista. ¿Ya? pero no eres así en el A mucha fondo. honra, sí. No eres así en No, el sí, fondo. es verdad que yo pertenezco a la clase media, ¿no? Sí, yo pertenezco a el origen de mi familia, en efecto, es clase mediera, ¿sí? Media Este, alta, bien alta, o sea, empresarios, ¿no? bueno, pero perdón, o sea, empresarios de las... Provincianos de Arequipa. No, empresarios de las ideas, ¿no? Porque resulta que yo provengo de una familia periodística que resulta que generó los ingresos para vivir a punta de generar una publicación periodística, Ya, independiente, ya. Bueno, totalmente independiente. tú sabes que yo soy un gran admirador de tu Bueno, padre, de justamente, tu abuelo, a porque lo eso que... abusas, Y, porque no te puedo dar duro en este sentido, porque sí es cierto. ya, bueno, Tengo que admitirlo, pero es ¿no? verdad que los cambios en América y en el Perú, ¿no? Uno de los elementos, ¿no? Pero no es el central, digamos, no es como la Revolución Norteamericana, en la que resulta que la independencia de Norteamérica se debió a un aumento del impuesto del té, ¿no? En el Perú, las revoluciones no se han debido a que te aumentaron el impuesto a la coca, si quieres, ¿no? Sino en realidad a una ansiedad, ¿no? Que de una presunta, en muchos sentidos, muchas veces, digo, ¿no? A una necesidad de mejorar las cosas en un país subdesarrollado donde tú tienes un segmento que resulta que es el que vive en condiciones mínimamente aceptables y después tenías una población largamente postergada. Eso ha ido mejorando, dicho sea de paso, y estuve viendo unos indicadores de, de empleo y de pobreza de los últimos 30 años, ¿no? Claro, Y es gracias interesante, a Fujimori. con Fujimori, ¿No? ¿ya? Es donde arranqué mi investigación. Y en el año 2000, que retomamos la democracia, ¿no? Sí, Resulta que los indicadores de empleo adecuado, es decir, de empleo de gente que en efecto está siendo empleada y que le pagan lo que corresponde a las 8 horas de trabajo, ¿sí? Y que recibe su pensión y que recibe su gratificación, etcétera, etcétera. Es decir, empleo adecuado y no informal, ya. ¿no? Resulta que todos esos indicadores han ido cayendo, ¿no? Sí, pero no gracias al Estado, sino a pesar del Estado. O sea, mira, y lo que yo estoy de acuerdo contigo, que el mejor tiempo que ha vivido en el Perú, quizás en los últimos 50 años, ha sido del 2000 al más o menos al 2010, ¿no? Eh, graciosamente, en la segunda, el primer gobierno de Alan García ha sido el peor, creo, que existía en este país. Y el segundo ha sido
uno de los mejores. Y en esto pero en realidad en estos 10 años, entre el 2000 y el 2010, el Perú de verdad avanza, ¿no? Pero esto no es gracias al Estado y tampoco no es gracias a las 8 horas de trabajo y sueldo mínimo, sino a pesar de esto, porque en realidad no existe un sueldo justo. No existe el sueldo justo. Cuando quiero pelear con mi mujer, nos peleamos del sueldo. No existe un sueldo justo. Existe un sueldo de mercado. Y Bueno, sí, ya muy bien, estoy de acuerdo contigo, que resulta que el Estado no, o sea, que el mercado va a ser el asignador de cuánto es que te voy a pagar, eso sí estoy de acuerdo, pero cuando resulta que tú tienes en el Perú, ahorita, hoy, post pandemia además, ¿ok? O sea, la pandemia ha sido brutal, ¿eh? Y 2 años después de bueno, la la pandemia, reacción a la histeria, pero bueno, es otro tema. 2 años después de la pandemia, Yeah. ¿no? Resulta que en efecto se ha recuperado el empleo que se perdió durante la emergencia sanitaria, ¿no? En un solo año, en el año 20, en un solo año hubieron 2 millones, 2 millones de personas que perdieron empleo, ¿no? Claro, fue ¿Ya? una psicosis, ¿no? No Bueno, fue... muy bien, pero perdiste el empleo. Ok. Yeah. Ahora se recuperó el empleo. El empleo Sí. se recuperó al año subsiguiente, ya estábamos en el 2020, la economía rebotó, ¿no? Y Yeah. en fin, pero no en términos de formalidad. Por el contrario, se ha agravado. Porque Sí. este es un país donde resulta que tú trabajas, el Perú tiene el 70%, el 70% de las empresas en el Perú, que son todas, claro, micro, ¿no? Resulta que son informales. Claro. Ya, brutal. Y esa Gracias a informalidad, ellos. El problema del Perú no es la informalidad. El problema del Perú es el formalismo. Para tú ser formal, hay tantos requisitos. Es kafkaíno, creo que se kafkiano. dice. Kafkiano. Sí, Kafkiano. pero No, porque el sí, problema no es... pero ese es un libro, Ha es una discusión. sobrevivido el Perú esta pandemia, que era una psicosis global, gracias a los informales. Si no hubiera habido la informalidad, si la gente hubiera seguido las reglas tan estúpidas, tan idiotas, o sea, contra toda razón, si la gente hubiera respetado la ley, se hubiera muerto de hambre. Gracias a la informalidad, y eso lo comprobó ese tiempo. Bueno, hay quienes señalan que en el Perú no estalla una revolución, Sí, ¿no? gracias a los informales. Porque la gente no respeta las leyes idiotas. Bueno, por un lado, pero por el otro formalismo, lado, la burocracia, si toda quieres, esta mierda. sí. Lo que te olvidas es que cuando es una empresa informal, resulta que sus empleados a su vez trabajan en informalidad. Y entonces lo que uno tiene que ponerse de acuerdo es si es que en efecto crees que un empleado, cuando trabaja en una empresa, en efecto tiene derechos, ¿no? No. Bueno, muy bien, tú crees El que derecho te lo adquieres no por privilegios que te da el Estado, sino por méritos. no Por estás méritos. no estás trabajando a nivel del sector público, estás trabajando en el sector privado. Claro, pero el ¿Ya? sector privado acá ya está tan sobre-regulado que emplear uno formalmente es Bueno, una pesadilla. puedes tener razón. Ahí hay quienes en efecto estudian esa investigación y esa problemática y están de acuerdo contigo que quizá en efecto la regulación laboral es tan rígida, ¿no? que muchas empresas les resulta demasiado costoso, ¿no? tener a un empleado en formalidad. Bien. No Pero, solamente costoso, es todo un sistema que lo vuelve un funcionario. El que tiene un trabajo estable ya se ha vuelto como un funcionario del Estado, o sea, flojo, no lo puede despedir, es sin iniciativa propia, es un desastre. El Estado causa el problema y tú sabes que yo del peruano, yo creo que acá en este país,
El peruano es trabajador, pero el peruano es trabajador cuando puede ganar algo, cuando hay un incentivo, cuando calcula muy bien y cuando ve que sí, o sea, puedo ganar algo, sí, puede ser muy trabajador, puede ser muy leal, puede ser muy cumplido. Pero cuando ya se siente seguro, cuando hay estabilidad laboral, cuando vienen los sindicatos, ahí es donde se comienza a malear todo. Bueno, te voy a decir una cosa. Se está generando y si no lo solucionas, ¿no? ¿Y quién va a solucionarlo? ¿Quién lo soluciona? Mira, ¿Quién es el árbitro de la sociedad? ¿Quién debería ser el árbitro de la sociedad? El Estado, ¿no es así? ¿no? ¿No? El Estado ha fracasado totalmente. ¿Cómo vas a poner árbitro? El más corrupto de todos lo vas a poner como árbitro. El Estado es un cáncer. No, ¿verdad? Es un cáncer. Y entonces, debería ser así, como tú dices. Debería ser así. Bueno. Pero no. Pero y cuando tú ves que en la práctica no funciona, eso puede funcionar en Europa. Yo siempre digo Suiza. En Europa sí y acá no. Es decir, sí, acá son diferentes. En América Latina resulta que los hombres no merecen y mujeres no merecen los mismos derechos. ¿Cuál es el problema? Digamos, esa es una cosa son que... diferentes. Ese es algo que está, digamos, ese es algo aceptado en las Naciones Unidas. Digamos, cuando se luchó por las 8 horas, ¿no? Cuando se luchó por las 8 horas, cuando en 1986 resulta que en Chicago se generó la primera revuelta por las 8 horas, ¿no? Porque la gente tenía 14, 16 horas de trabajo y eso era legal, ¿no? Y se generaron las 8 horas de trabajo y que hubo una masacre, dicho sea de paso. En ese mismo día hubieron 40 muertos reprimidos por la policía y luego se ejecutó a 5 o 6 dirigentes, ¿no? Bueno, Condenados a la horca. ¿Por qué? Por las 8 horas. Eran las 8 horas y todavía no estamos hablando ni siquiera de, hey, escúchame un minuto, después de haber trabajado X cantidad de horas en una empresa, te corresponde una gratificación, ¿bien? Y por otro lado, si es que tienes trabajo, te corresponde una pensión, ¿no? Y si te corresponde un seguro. Bueno, eso hoy día, en pleno siglo XX, estamos a un cuarto del siglo XXI, resulta que en el Perú no solamente hay casi el 70% de la población del Perú laboral, la gente que trabaja en el Perú, resulta que no tiene esos derechos. Ok, ¿no? mira, pero entonces, esos derechos, ¿sabes cuándo comienzan? Es un acto de justicia. ¿Sabes cuándo comienzan esos derechos? Con las leyes de las Indias. Fray Bartolomé de las Casas, lo conoces, ¿no? Entonces, llegó con Cristóbal Colón en uno de los viajes, se escandalizó por los abusos que cometieron los conquistadores, y ya al comienzo del siglo XVI, en España había las leyes de las Indias, y entonces si tú ves que todo estaba prohibido, la esclavitud de los indios, había un salario mínimo, había jornada de trabajo, había toda la regulación. Aquí, en estas tierras, regulaciones nunca faltaron. Era lo primero que se ha puesto. ¿Se cumplieron las regulaciones? No se cumplieron nunca. Y esto es el gran problema de estas tierras. ¿Es un problema o es una demanda? Es una realidad, no, una demanda. Hace 500 es una años, demanda. Mira, si tú hace 500 años tienes la misma demanda y no tiene efecto, puede ser que la demanda esté mal, ¿no? ¿No? Que no funciona. Sí, bueno, vas funciona a seguir en muchos con países. No funciona, entonces esta medicina no funciona y vamos a darle más de la medicina que no funciona. Si una medicina no funciona, cambias la medicina. No vas a hacer lo mismo, más, ¿no? Pero es lo que hacen acá. Han hecho regulaciones, ven que no funciona, entonces hay que darle más. Pero repito, o sea,
el ejemplo A mí lo que me sorprende es que Keynes, Ya. ¿no? La economía keynesiana que sacó a Estados Unidos y otros países de la gran recesión, ¿ya? Muy bien. Se sustentó en el hecho de que el Estado intervenga en la economía de manera artificial, si quieres, ¿no? O sea, Yeah. disruptiendo la economía de mercado, ¿no? Y el mercado y el Estado entrando con todo a hacer carreteras, hidroeléctricas y todo eso, obra pública en suma, para generar ingresos y además, ¿no? De que el trabajador ganara mejor, No, ¿no? pero Y ya, al, ya, ya. al Mira. mejorar la economía, Ya. al mejorar el salario, mejoraba el consumo, Ah. ¿no? Y al mejorar el consumo, aumentaba la demanda y aumentaba la economía. ¿Y qué pasó? Así fue, ¿no? Así fue. Así Mira, fue. ya, Bueno, muy bien. No. ¿Ah? Espera. Esto es el discurso de Alan García, que ganó las elecciones de 1985. Yo apenas tenía 25 años y me convenció, porque Alan García exactamente eso decía, keynesiano. Hay que darle más plata al trabajador, el trabajador va a tener más para gastar y hay más consumo y esto. ¿Y en qué terminó? No, ¿En qué terminó? En no. 10.000% de inflación. O sea, después de primero causó una economía, causó un fuego de paja. Y luego se fue al abismo, hiperinflación, todo. Las riquezas... Se olvidó de la macroeconomía. Ya, claro, no, del principio. El principio es que la riqueza se hace por productividad, punto. O sea, no se hace con palabras, Escúchame, han pasado 40 años desde que Alan García, Sí, pero ese primer gobierno cometió ese error, descuidó la macroeconomía. Cometió este error, lo llevó al país en el abismo, lo llevó al abismo. Perú, y esto justamente, eso fue esa política keynesiana, ¿no? Que no funcionó. No tiene que ir bueno, tan pero lejos. perdón un minuto. Lo que pasa es que las variables económicas del gobierno de Alan García, de ese primer gobierno de Alan García, ¿ya? Era una economía cuya inflación era del orden del 200-250%. Así la heredó. Ya, pero no, Bueno, y brutal. después lo heredó Fujimori. Es como la Argentina del presente. ¿Entiendes? O sea, ¿y qué es lo que heredó Milei? 250% de inflación. Sí. ¿No? 7.000. Y Fujimori heredó 10.000% de inflación. Sí, exactamente. ¿Ya? Bueno, brutal. Y sacó Bacano. el país. Yo no Entonces, soy. nosotros los peruanos, hoy día somos, de alguna manera, en términos económicos, ¿no? Somos más alemanes de lo que estamos dispuestos a admitir, ¿no? En el sentido de que los alemanes, después de la hiperinflación de la década del 30, ¿no? Hoy día, cada uno de ellos tienen en su comportamiento individual, ¿no? un pasado en términos de inflación, no estoy hablando de las otras atrocidades, ¿no? Y entonces hoy día un alemán es un ultraconservador en términos de su manejo, ¿no? En Alemania pasa lo mismo. En Alemania ahora está yendo de pique. El uso de tarjetas de crédito en Alemania, ¿no? Es bastante más bajo que en cualquier otro país capitalista desarrollado. Ya, claro, en gran medida porque resulta que prefieren tener el dinero, no prestarse de nadie, no vaya a ser que ocurra inflación, etc. Érase una vez esto. Nosotros ahorita están más endeudados hasta si nosotros tuviéramos una inflación como la que tiene Argentina hoy día y hubiera un gobierno que en efecto aplica un shock económico como el que ha aplicado Milei y como el que aplicó Fujimori en el año 2000 aquí para cortar la inflación del 10.000%, con éxito. ¿no? Sí, ¿ya? Nosotros aquí en el Perú, estoy seguro que políticamente sería aceptado. Porque resulta que, o sea, el hombre de a pie no necesariamente tiene que saber todas las variables de la macroeconomía, etcétera, pero sí sabe, ¿no? Que resulta que si tienes un control fiscal, ¿no?
resulta que en efecto así funciona. Y en efecto el Perú resulta siendo, en términos comparativos latinoamericanos, ¿no? Su macroeconomía es ultra eficiente. Érase una vez. Mira, el problema... Sigue siéndolo. No, Sí, ahora tienes un déficit del 3%. acaban de bajarlo en los ratings de Standard Poor's. Pero los ratings de Standard Poor's sí, es un indicador a tomar en cuenta, pero los ratings se basan básicamente en la capacidad del Estado, ¿no? Y de sus empresas, de las empresas privadas, de pagar la deuda. ¿Sabes cuál es el gran problema? Y es el mismo problema de Alemania. Solamente que acá en el Perú es mucho más rápido que Alemania. O sea, los alemanes en el siglo pasado han sido despropiados, creo, 2 o 3 veces, ¿no? Han perdido todo. Primero en los años 20, después de la guerra, hiperinflación y todo, y entonces, ¡pum!, ¿no? Un saco, y han hecho el 1945, Alemania destrozada, y después, pucha, se pusieron las pilas. 10 años más tarde, Alemania era el país. Sí, pero si tú generas... El Perú, el problema del peruano es que en los años 90, con Fujimori, se ha hecho las reformas necesarias, pero no porque eran convencidos, sino porque Fujimori, y ese es el problema, lo que no le perdono a Fujimori, que él no ha aprovechado. Él todo lo hizo con engaños, en realidad él ha apaciguado este país, ha puesto en orden este país, pero no lo ha hecho convenciendo a la gente, sino lo ha hecho con trucos, con engaños, era más mentiroso, y no ha formado un movimiento político liberal que lo haría, que lo profundizara. Esa idea del mercado libre, el problema. Y entonces el Perú le ha ido muy bien, y el peruano, como es, ya, bueno, me está yendo bien la cosa, uy, pucha, 10 años, estabilidad monetaria, 20 años, pucha, ya estamos felices. Y ahorita están en la hora loca, y comienzan a destruir. Mira, están disolviendo las AFP. Esto ya es sacar, o sea, ya comienza, y la disciplina fiscal ya no es lo que era una vez, ¿no? Y entonces ya se sienten tan seguros, y ese es el gran problema del peruano. Sí, cuando se sienten seguros, me está yendo bien, ¿no? Ya, y ahora a gastar, fiesta, hora loca. Pero no es ni siquiera solamente tan exclusivamente peruano, porque si ves en Alemania están haciendo la misma locura. O sea, la industria alemana, ahorita Alemania todavía está encima de todo, como Argentina también, ¿no? Argentina hace 100 años atrás era el país más rico del mundo, y de lo sobrado que son los argentinos, con alguna razón. Lo tenían, ¿no? Pero se sentían tan bien que, pucha, se sienten que los reyes, ¿no? Lo máximo. Para nosotros las leyes de la economía no cuentan, nosotros lo hemos pasado. ¿Tú sabes cuál es el país más suertudo de toda América Latina? Dímelo. México. ¿Sabes por qué? Son los más mórbidos. No. México son los que están más lejos de Argentina. Y tan cerca. Pero perdón, aguanta. Y tan cerca de Estados Unidos. Sí, pero tú construyes tu criterio político, sí, ¿no? En función a situaciones críticas, que en efecto hay que tomarlas en cuenta. No, eso es lo que cuenta. Mira, a mí sí, lo que a mí me interesa yo sí creo, es que cómo están los pobres. Sí, y este es el gran problema. Precisamente. Pero el gran problema es que la mayoría de la gente dice, ¿cómo están los ricos? Los ricos están muy ricos, entonces hay que quitarle a los ricos para darlos. No, no, a mí no me interesa cuánto tiene un rico, no me preocupa.
A mí la única cosa que me preocupa es cuánto tiene el pobre. Y el hecho es que en 1990, después de 20 años de socialismo, en el Perú tenían una cuota de pobreza de 55%. 20 años después era 18%. Entonces, este sistema neoliberal funcionó. Eso es lo único que me interesa. Mira, cuando yo llegué acá en este país, yo era un poco como tú, medio zurdo, ¿no? No tanto, pero como tú, pero medio, ¿no? Y entonces, la realidad, es que es la realidad. El Perú a mí me curó, fue una terapia. Fue que este país me enseñó por ejemplo, el negativo que era antes. Por esto, infinitivamente grato estoy, además que, ¿no? Unos momentos muy gratos. Además, ¿sabes qué? El peruano tiene algo, un país que tiene dentro de nosotros, somos libres, seámoslo siempre. Y además que le gusta tanto comer y chupar, no puede ser un mal país. Bueno, Fujimori, que es aparentemente uno de tus modelos, ¿no? No, bueno, sí y no, pero te puedo explicar el sí y el no. Ajá. Ya casi te lo expliqué, pero... El sí me explicaste. El no. sí, porque acabó con el terrorismo. Ya, muy bien. Y me parece lo más cínico que él está preso por crímenes de lesa humanidad. Que Fujimori es él que paró todo estos masacres que eran los años 90. O sea, recordamos, las masacres eran en los años 80. Él en realidad entra en el poder después del autogolpe del 98. ¿Cuándo fue el grupo Colina, que fue condenado en Fujimori? Fue fundado antes. Escuadrón de la Muerte. ¿Cuándo está disuelto el grupo Colina? En el 92. Gracias también al trabajo de Caretas, que lo descubrió todo y todo esto. Muy bien. Pero ¿quién acabó con estas masacres? Fue Fujimori. Y él está preso ahora por los masacres que cometieron el grupo Colina. Es absurdo, es un absurdo. Mira, yo seguí en ese tiempo de muy cerca como periodista en los años 80, en los años 90, todo el tema del terrorismo, como, bueno, tú también, ¿no? Y entonces sí, estas masacres horribles, pero que eran mayormente en los años 80, que eran una pesadilla, pues en el 90 comienzan los atentados en las ciudades y todo esto. Ahora, en eso se termina prácticamente después del autogolpe, hasta el 93 se termina. Ahora sí, claro, era importantísimo la captura de Abismal Guzmán, que no sé, que tenía Fujimori, Montesinos, que tenía que ver en esto, no sé, de repente fue el trabajo. Pero yo me doy cuenta, o sea, hay que aceptar que en ese tiempo se acabó el terrorismo. Se acabó el terrorismo, se acabó el derrame de sangre. Y inclusive si tú lees la Comisión de Verdad, que ha hecho un excelente trabajo. Comisión de Verdad y Reconciliación, que me parece muy bien que también tiene reconciliación. Muy sabio, ¿no? Han hecho un excelente trabajo. Y no eran amigos de Fujimori. Y ellos mismos admiten que después del 92 ya no hay estas masacres. O sea, retroceden estas masacres. Lo que sí, había una combinación de medidas, había las autodefensas, o sea, armaron a los campesinos, o sea, había toda una medida, y una medida que a mí específicamente no me gusta por absoluto, y fueron los jueces sin rostro, ¿no? Estos juicios que eran unas farsas de juicios, y yo en ese tiempo inclusive escribía en contra de esto, pero ahí tengo que admitir que fue muy eficiente. Han terminado
presos inocentes, sí, los había, pero han terminado estas masacres. Y había otra cosa que, bueno, era lo típico de Fujimori, que nunca había tantos indultos para terroristas como en la época de Fujimori. ¿Y cómo era esto? Había este famoso padre Lancier, ¿no? Sí. Un cura belga, Claro. que entraba en las cárceles y él decía, ¿no? Hacía listas, ¿no? O sea, estoy abreviando un poco ahora, ¿no? Ujú. Decía, este terruco, este no, este terruco. Y Fujimori, semanalmente hacía indultos, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de Estado de Derecho es un horror, ¿no? Pero desde el punto de vista peruano, la realidad peruana por lo menos funcionó. Bueno, es que no nos perdamos pues en las formas y los fondos, ¿no? Tú puedes haber tenido jueces sin rostro, Sí. ¿no? Pero resulta que eran juicios justos, en la que tú no podías identificar al juez, en medida en la que pero resulta que había un deterioro rampante. Era toda muy bien, una entonces serie de medidas. entonces yo estoy dispuesto a admitir eso, que resulta que el nivel de terror era de tal magnitud que resulta que tenías que proteger a los jueces. Bien, puede ser, pero otra cosa es que aquellos jueces de pasamontaña, cuyo rostro no podías ver, No, resulta que detrás de una luna detrás polarizada. de una luna polarizada, resulta que a su vez no hacían el trabajo que les correspondía, que era impartir justicia, y por lo tanto tienes a centenares de personas, resulta que inocentes, Sí. ¿no? Ya, bueno, muy bien. Ese No. es uno, pero esa es la parte Pero suave. es que, no. Esa es la parte Es que suave del tema. antes los mataban. No, y además no solamente los mataban, sino que durante el régimen de Fujimori, ¿no? Durante los primeros años hasta la captura de Ismael Guzmán, ¿no? Esos 2 primeros años de democracia, hasta que él hizo el autogolpe y se convirtió en una autocracia, ¿no? En la que se subvirtió el orden democrático, ¿no? Y se convirtió en un autócrata, y se demostró en el 95, porque en efecto se reeligió, ¿no? No, pero fueron elecciones limpias en el 95. En el 2000 era otra cosa. La historia está llena. No, 95 era... Mira, Fujimori era popular en el 95. Nadie le quita eso. Sí, popular fue Chávez, popular No, fue sí, Franco, sí. popular fue Hitler, popular No, fue... Hitler, no. Escúchame, tienes Espera, un montón de... Hitler nunca tenía una mayoría de votos. Tú nunca. tienes, bueno, tú tienes un montón de dictaduras en el mundo que resulta que terminan siendo bastante eficientes en términos económicos y en términos... No, yo sí, lo digo, ¿ya? que Fujimori No. se vuelve una dictadura recién. Entonces hay una... Es hay- en su segundo periodo. Lo que yo defiendo, ¿no? Y lo que creo que lo que es parte de nuestra esencia, ¿no? Como nación democrática, como Estado democrático, como fuente fundacional de nuestra nación, ¿no? Y la nuestra de Perú y de América Latina y de tantas otras naciones en otras partes del mundo, ¿no? Es que resulta que queremos vivir en libertad y en democracia, ¿eh? Uno, ese es un factor. Tú quieres ¿no? vivir en democracia. Ahora, Yo también. que Nosotros todo- queremos vivir ahora, en democracia. que todas La estas- mayoría de los peruanos quieren un hombre fuerte que se ponga los pantalones. Perdón, no es así. Porque No. al final, y lo hemos tenido a lo largo de experiencias múltiples, ¿no? Mira. No es Manu, así. Las dictaduras, ¿por qué caen? ¿Por qué caen las dictaduras? Porque necesariamente las dictaduras se vuelven corruptas. Es así, donde no hay Porque llega checks and balances, donde no hay control. llega un punto en la que resulta que la demanda de libertad y democracia de las naciones y de las sociedades es imparable y no la puedes frenar, y tienes que salir de ese régimen. Eres un soñador, ¿no? eres un soñador. ¿Sabes por qué se caen las dictaduras? Porque terminan en corrupción. Además, una de las cosas interesantes... Porque la gente, mira, lo de la libertad, y es un tema que he escrito libros sobre esto, todo el mundo hablan de la libertad. Queremos ser libres, pero no hay nada que el ser humano más teme que la libertad. Porque la libertad significa que tú mismo eres responsable
por las decisiones que tú haces y peor por los errores que tú haces. ¿Estás defendiendo tú a las No, dictaduras? Entonces, al contrario, yo soy una realista. de las cosas extraordinarias. Yo soy mira, lo que compartimos nosotros es una convicción democrática. Entonces, Solamente yo soy realista. Entonces, yo digo, es que la mayoría de la gente no comparte ese anhelo conmigo y ese es el gran problema. Ese es el gran problema. Mira los países árabes, mira, los Estados Unidos, vamos a ir un poco al Mediterráneo. Ellos han liberado primero al Irak, después había la revolución democrática en Egipto, en Túnez, en la primavera árabe, en Libia, en todo esto. Trataron de poner la democracia en Afganistán, votaron a los talibanes. ¿Y qué hace la gente? La primera elección que tiene, quieren volver a la dictadura. No, ¿por qué? Un minuto, ¿cuántos presos políticos hay en Egipto? Egipto es una dictadura. Precisamente. Pues trataron de hacer una revolución, pero apenas mira, es amargo, es más amargo que este vino que cada vez me gusta más. Es la amarga realidad, es que la mayoría de la gente, o sea, son pocos los que quieren la democracia y la libertad. Y la mayoría de la gente le tiene miedo a la libertad. Es que la libertad suena bonito, pero significa que tú tomas la responsabilidad. Ya no puedes decir cuando ha sido el gringo, el imperialista que me está jodiendo. No, tú mismo tienes la responsabilidad. Precisamente, en efecto de eso se trata, justamente, y por eso es que resulta que en el Perú el régimen autocrático de Fujimori no duró más de 11 años, porque resulta que llegó un punto en el cual resulta que la sociedad peruana, en su mayoría, y 15 y 20 años después, resulta que la heredera del Fujimorato, ¿no?, que en efecto no tiene a su vez las cualidades políticas de las que uno imaginaría, me parece que es una política bastante pobre, ¿no?, porque es una técnica, ¿no?, cree que la política es técnica, ¿no?, entonces resulta que nunca ha sido elegida. En el 2015, que fue la última elección en la que participó, resulta que la mujer en primera vuelta, resulta que obtuvo, o sea, 20% por encima del segundo, y entras a la segunda vuelta y resulta que el resto del electorado votó a favor de que llegó el número 2. Entonces, lo que pasa que... Ahí tienes un gol gratuito. Sí. Porque tú sabes que a Keiko, para mí, es o sea, que creo que era una presa política, pero esto es otra cosa, pero ella lo cagó. La cagó. En el momento cuando sacan a Kuczynski, y eso lo dijo, porque ella, por su capricho, su venganza, ahí reventó la bomba atómica. En la política y latinoamericana sobre todo, porque la cultura latinoamericana se vive desde el momento de la independencia de 200 años atrás en un péndulo entre libertad y dictadura. Pero mira, esa es la historia de los países latinoamericanos, en la que resulta que tú tienes países, sociedades, momentos electorales en las que resulta que tienes democracia, pero que no llegan a solucionar los grandes problemas sociales que tienes, ¿no? Y entonces surge la impaciencia, ¿no? Y viene un hombre fuerte que te va a solucionar el problema, y que a cabo de 8 años, o 11 años en este caso, resulta que los problemas, ¿no?, siguen siendo grandes, siguen siendo enormes, ¿no? Y resulta que has estado en dictadura. En determinado momento las dictaduras en efecto han tenido gran apoyo popular, ¿no? Sí. Pero luego con el curso del tiempo, dada la corrupción y precisamente por la falta de libertad, y entonces estamos, para wrap it up, ¿no?, son dos cosas que uno tiene que tomar en cuenta.
¿no? Una que es conceptual, ¿no? Y que es libertad, ¿no? Y la otra es eficiencia. Sí, ¿Ya? pero ¿Ya? es que aquí no siguen las teorías. Ahora, por ejemplo, en Aquí, los últimos 20 años, aquí son muy olvidadizos. Son. en los últimos 25 años, resulta que el Perú está viviendo una situación democrática, ¿no? Que no la hemos vivido a lo Nunca. largo de Sí. 200 años. Sí. Y ¿Ya? eso es una No es la- consolación. ¿Ah? No, y lo que quería decir hace rato, si me dejarías hablar, que en el 2001 para mí fue uno de los momentos luminosos que tuvo el Perú, quizás uno de los mejores momentos y con una gente muy sabia, muy inteligente y no estaban en plan de venganza. Todos estos viejitos formalitos con Paniagua y Weissman y gente muy sabia que en ese momento de verdad fue un gran momento en el Perú cuando se dieron cuenta. Fujimori tenía sus méritos, pero en su segundo gobierno se ha vuelto, y más que nada cuando se meten con la libertad de expresión, cuando comienzan a monopolizar cuando comienzan los medios, la televisión, cuando comienzan a enviciar la justicia, ¿no? Utilizando la justicia como el juicio político y la SUNAT, ¿no? La utiliza cuando se comienza a malear de todo y cuando hay la reelección, ¡pum! Le paran a Fujimori con toda razón. Ahí se estaba volviendo una dictadura. Me quito el sombrero. Ese momento fue un gran momento del Perú y pues también se destapó, bueno, todo el escándalo de Montesinos, de los esto, pero Discúlpame. en este momento el Perú de verdad, y tiene la razón, ahí se vio el anhelo a la democracia y todavía todo era fresco. Se tenía en la cabeza todavía lo que significaba el desmadre de la lucha de clase, de Sendero. Entonces, ¿cuál es tu cuestionamiento? ¿Cuál es tu cuestionamiento? Porque resulta que estamos ahora hace 25 años en democracia. En buen camino, ¿Ya? Estaba en buen camino el Perú y segundo gobierno de Alan García, que cuando Alan García es reelegido, mi primera reacción fue, puta, yo no voy a pisar más este país. Como el primer gobierno ha sido un desastre, yo lo viví. ¿Y cómo van a volver? Y es que a los peruanos les encanta perdonar. Y vino Alan García, yo he recapacitado y aprendió, pobrecito, aprendido. Y de verdad aprendió, gran milagro. El segundo gobierno de Alan García, que no fue un gobierno aprista, sino fue un gobierno bastante técnico de todo, de verdad, fue relativamente un buen gobierno. Pero después yo creo que se comienza a malear la situación en el 2011 con Humala. Ya Humala fue elegido para evitar a Keiko, lo que, bueno, con cierta razón, porque Keiko ideológicamente podía haber estado en el buen lado, pero como persona, como carácter, es un desastre, ¿no? Entonces tenían esta intuición y de eso se aprovechó Ollanta Humala, pero todavía se evitó lo peor. Humala todavía iba más o menos por ahí, ¿no? Pero su discurso racista nunca me gustó, ¿no? Y claro, como yo recuerdo cuando yo tenía un peluquero que era recontra gay y yo gringo y el viejo humana que decía que vamos a corretear a los maricones y a los gringos, y yo con mi peluquero dijimos, bueno, iremos al exilio, ¿no? Los dos juntos, ¿no? Bueno, pero bueno, todavía aguantaba. Entonces veían
Y aguantaba. No, hay como esta canción de los elefantes en la tela de araña. Aguanta, ¿no? Bueno, podemos elegir un Ollanta Humala que en realidad de todo su discurso es un desastre y peor todavía su hermano o su padre, ¿no? Que se ha dicho de paso, es un discurso racista, ¿no? Esa idea de que el Perú es el país de los incas, los incas, que fue una tiranía horrible, que más bien los españoles llegaron como libertadores para los pueblos de la costa que estaban bajo el yugo de los incas, ¿no? Lo excepcional de este país y lo que yo me enamoré de este país, ¿sabe por qué? Porque han logrado es algo propio, porque cada peruano aquí en el Perú hay un racismo, puede ser, pero al mismo tiempo no hay peruano de raza pura, ¿no? Es más probable que encuentres un unicornio en la selva que un peruano que tenga un pedigrí, ¿no? Que sea impecable, ¿no? Y entonces el Perú no se puede decir que no es ni inca, ni europeo, ni asiático, ni nada de esto. El peruano es algo que tiene historia, sí la tiene la historia, pero es algo sui generis, es una mezcla, es algo nuevo, es una fusión. Es una fusión. Uh-huh. Estupendo. Estupendo, genial. ¿Y cuál es? Entonces hay que respetar, pues. Hay que respetar, pero cuando uno viene con el discurso indigenista, que lo pervirtió a lo peor Castilla y Evo Morales, ¿no? Entonces dicen, no, solamente un peruano puede ser uno que sea de raza pura, con un pedigrí, que sea, que además que no... Bueno, sí, es una discusión bizantina. Antropológicamente, pues interesante, ¿no? Pero no deja de ser políticamente una discusión relativamente bizantina, ¿no? Sí. ¿Qué quieres decir con esto? Que lo importante es que resulta que estas son sociedades subdesarrolladas, la peruana, ¿no? En el sentido, ¿por qué es un país subdesarrollado el Perú? Bueno, es un país subdesarrollado porque resulta que tienes todavía un nivel de pobreza del 20%, sí, ¿no? Tú tienes un nivel educativo, o sea, la capacidad de proveer de educación muy débil, ¿no? Salud también es un problema delicado, ¿no? Tienes en suma un Estado, muy frágil, ¿no? Que no es asegura... un desastre frágil, es un desastre. No, porque resulta que si estás en el seguro social, en efecto tienes que esperar varios meses para que acceda, pero tienes un seguro social. Y ahí ¿no? puedes pagar y te atienden al toque. Bueno, si quieres también puede haber un elemento de eso, pero en lo concreto es que resulta que sí, en efecto, el Perú provee de una serie de servicios, pero no los suficientes. Sí. Mira tú que resulta que tú crees en la educación gratuita. Bien, sí. Bacán, yo también creo en la educación gratuita. Bueno, depende, hay que diferenciar ahí. Yo creo que la educación debería ser una cuestión de méritos, o sea, que el más inteligente que sobresalga, el que más méritos tiene que sobresalga, que no importa quién sean los padres o de qué clase social que viene. En eso sí soy totalmente firme. Y creo que en eso estamos de acuerdo, que cómo se puede lograr que sobresalga el más inteligente, el más adecuado. O sea, porque hay varias formas de inteligencias, ¿no? Uno tiene una inteligencia más bien manual, el otro el otro puede ser un autista, en efecto. Sí, el otro puede ser un autista que resulta que es un fracaso a nivel escolar y que resulta que es un autista inteligentísimo. Claro, perfecto. Entonces, ¿cómo podemos lograr que no sea tu descendencia, ni tu raza, ni nada de esto, sino serían los méritos? O sea, cómo tú llegas a poner la gente adecuada
al puesto adecuado. Yo creo que estás Y siendo entonces- totalmente burócrata. ¿Ah? Yo creo que eres un burócrata. Casi No, pareces al un funcionario contrario, público. yo digo que esto no lo puedes dejar a los burócratas. El Bueno, Estado, ¿a quién se lo dejas? el Estado, entonces hay que encontrar maneras como el mercado libre. Por ejemplo, mira, esto del bono educativo me parece una idea fenomenal. Yo creo en Chile lo han aplicado por partes y, no, y yo quisiera, y quizás deberíamos ir los dos a Chile para ver cómo funciona esto. Porque claro, en Chile están hablando peste de esto, pero yo creo que, pero la idea me convence de que tú le das a la vez, ya, quitas todos los colegios privatizados, pero cada niño tiene un bono y con este bono puede ir al colegio y pueden los padres lo van a escoger el colegio que más les convence a ellos, o sea, le das el poder al padre y no al Estado. O sea, el padre es tu padre, no es el padre Estado, ¿no? Y entonces los padres pueden decir, bueno, yo a mi hijo lo quiero mandar a este colegio, acá está mi bono. Y entonces, claro, habrá unos colegios pitucos que dicen, no, pero este bono no cubre. Y entonces tiene que pagar un extra. Ok, pero digamos el bono tiene que tener un monto para que un colegio normal le cubre los gastos. Y entonces, ¿qué logras con esto? Que haya una competencia entre los colegios. Que los padres pueden escoger y el colegio bueno tiene muchos padres que van a canjear su bono y ahí está. Y le quitamos toda la burocracia, le quitamos los sindicatos que son otra plaga, otro cáncer. Le quitamos, ahí hay otra cajetilla de cigarros. Pucha, está fumando como chimenea. Como chileno. Como No, lo ponía acá para estar tranquilos. No, escúchame, burro. Oye, tú chupas más rápido que yo. Es que me encanta de partido, tú sabes. Oye, hablando no, está bueno el vino, ¿no? Sí, está buenazo. Excelente. Sí, muy bueno. Sí, o sea, valió la pena ese acto de corrupción. Sí, valió muy bueno. Pero se ha dicho de paso, después de que... ¿Qué vino es, además, dicho sea de paso? No, pues ya es de la Sierra Cavernía, Suiza, de los Alpes suizos. Yo creo en un Estado, yo creo en una nación, ¿ya? Yo creo en un país, ¿no? Y por lo tanto en un Estado que es la forma como se organiza, ¿no? Que es benévola y es generosa con la población, ¿muy bien? Con los inteligentes y con los no inteligentes. Yo creo que la educación... ¿Y crees en los unicornios también? Y también creo en los unicornios. Y también creo en los toros, que tienen 2 cachos. Yo creo que la educación es uno de los primeros grandes mecanismos de equidad social. ¿Sí? Y yo creo que... Y eso lo está pero el Estado que es bondoso, eso es lo que no es corrupto, espérate, no lo he visto hasta ahora. Espérate, ¿no? Eso es lo que yo creo. Yo creo que eso, ¿no? Eso es lo que yo creo. Yo creo que resulta que en la medida en que una sociedad y un Estado se organicen de tal manera que en efecto su población, ¿no?, reciba los mínimos elementos básicos de supervivencia y de equidad, que son educación y salud, ¿no? Me parece que son claves. Ahora, dime una cosa, ¿qué es lo que dicen los liberales? ¿Qué es lo que dicen los liberales? Desprovee todo, o sea, elimina el Estado de todas las otras actividades en las que se ha metido, ¿no? Y concéntralo en la educación y en la salud. No. Bueno, si estamos en ese plano, yo estoy de acuerdo. No, los liberales no dicen, los libertarios, además, porque liberales ahora ya se han corrompido. Ya el término de liberal, porque ahora los izquierdistas se llaman liberales. ¿no? Ese es otro pleito, ¿no? Eso es lo que yo creo, ¿no?
Ya, no, pero no seas ingenuo. Y entonces, cuando yo pago mis impuestos, a diferencia de Depardieu, Ya. ¿no? En mi país, Sí. ¿no? Yo espero que el Estado, ¿no? Yo espero, ¿Esperas eso es lo que yo quiero. que esos corruptos Yo te quiero. van a... No, yo estoy seguro que el Estado peruano Sí. tiene gente súper sacrificada. Ah, En sí, efecto, los hay tienen, corruptos. y los joden y los No, maltratan. Yo creo que el Perú en efecto ha avanzado muchísimo. Yo creo que el No, Estado no, peruano en democracia ha avanzado más que en sí. los 10 años de dictadura de Fujimori. Sí creo. No, Además, y no solamente mucho- creo en eso, sino que los números lo indicen. No, Ahora, claro, si a ver. queremos ser objetivos, plenamente objetivos, es verdad que resulta que los 10 años de la dictadura de Fujimori, o los 8 años de dictadura de Fujimori, autocracia de Fujimori, ¿no? Habían heredado el 7000% de inflación, ¿me entiendes? O sea que esa gente recibió el gobierno, Claro, pues un fracaso total. esa gente recibió la pobreza Y por una encima guerra del civil. 50%, bueno, por encima del 50%. Bien bacán. Entonces, claro, reducir la pobreza del 50% a los niveles a los que se llegaron, que era el golpe de 15, 20%, ¿no? Ha tomado tiempo. Bien, brutal. Ese tiempo no lo desaprovechó la democracia peruana. Ese tiempo, dentro de la alternancia de poder, que significa en efecto incertidumbre política, ¿no? Ya. Ya muy bien, con además un grado de terrorismo en la primera etapa del gobierno, pero ese tiempo ha sido en efecto asumido por la democracia peruana y en efecto la sociedad hoy día peruana, ¿no? Había mejorado sustantivamente. Ya. Ahora, resulta que ahora las curvas se han alterado, ¿no? Y eso es algo que uno tiene que ver. Ahora, si yo me dejo, entonces ahora, ¿y qué resulta? Se alteraron y están retrocediendo, ¿no? Bueno, muy bien. Y entonces ahora, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Un hombre fuerte? No. ¿O una democracia más... O un hombre fuerte. Es la gran pregunta, ¿no? Es la gran pregunta. Esa es tu pregunta, porque yo no me hago esa pregunta. Pero, Nosotros en el Perú hemos vivido hombres fuertes todo el rato y Sí. mujeres fuertes de pronto en el futuro. ¿Ah, sí? ¿Queremos hombres fuertes y democracia? No, a mí me parece que la democracia que estamos viviendo hoy día, que es Italia, si quieres, es decir, tú te has tenido 6 presidentes en los últimos 5 años, ¿no? Y todas en alternancia de poder dentro de crisis política fenomenal, o sea, una incertidumbre política muy grande, Bueno. pero nunca con los militares enzampándose en el poder. Es decir, es un zafarrancho fenomenal, pero en democracia. Bueno, nunca- ¿no? Incluso hoy desde día, Mussolini, ¿no? ¿ah? Sí, sí. Incluso hoy día, ¿no? Seguimos teniendo democracia, porque sabemos que la señora presidenta del Perú, hoy día, ¿no? En el año 2006, o elige a un sucesor que tenga 26. éxito en las urnas, o se va. O sea, la señora esta se va, Sí, ¿no? sí, Entonces sí. la discusión no es, uy, se tiene que ir, tenemos que haber la manera de derrocarlo. No, esa no es la discusión. La Ya. discusión, esa es la gran ventaja de la democracia. Claro. Que resulta que no estás perdiendo tu energía como se gastó en la época de Fidel Estás en derrocar pateando- al régimen, sino en que resulta que tiene que ser más eficiente. Estás pateando una puerta abierta. O sea, yo totalmente creo en la democracia. Ya, brutal. Y- Entonces, muy bien, en defensa de la democracia Sí. tiene alternancia del poder, Pero ¿no? la- Tiene elecciones libres, tiene derechos laborales, tiene No. derechos humanos. Derechos, ¿no? claro, Tiene derechos humanos, pero ¿qué son Ya. derechos humanos? Bueno, De derechos bueno, laborales. ya. Derechos laborales pero, y no, derechos democracia- humanos. No, claro, pero Eso es lo que yo creo. Derechos humanos es lo que está perfectamente escrito en la Constitución norteamericana, que para mí es hasta ahora ¿cómo se llama? El estándar, ¿no? El no superado, que son los derechos de la libertad fundamentales, derecho de libertad de expresión, inviolabilidad de la propiedad, muy importante,
Y la Constitución americana lo protege más que nada el individuo del Estado. ¿Ah? La Constitución americana es la primera constitución que que el Entonces, sujeto, ¿qué el estamos soberano, discutiendo? claro, Entonces, el ¿qué estamos soberano discutiendo? es Tú estás el ciudadano. tú estás defendiendo a Alberto Fujimori, ¿no? No. Ah, sí, claro, No, porque yo resulta que en efecto el gobierno durante el régimen durante el régimen de Fujimori se acabó el terrorismo. Sí, bueno, en fin, si queremos Sí. entrar al detalle, ya sabemos que quien capturó a Abimael Guzmán fue, porque el Perú es como el Estado norteamericano, dicho sea de paso. Una cosa es el Departamento de Estado y otra cosa es el Departamento de Defensa y el Ya. otro es el Congreso norteamericano, y ya se sabe que, digamos, las respuestas a diferentes acciones que se toman, hay que identificar quién es la Ya, que la tomó. pero Bueno, en mire, el caso peruano también. es que Si es ya, que Abimael mira, Guzmán hubiera sido identificado y detectado por las Fuerzas Armadas, probablemente, hubieran entrado a esa, pero hubieran entrado a esa casa y lo hubieran liquidado en 2 patadas. ¿No? hubiera esto, Ah, pero me en realidad no lo hicimos. ha sido. ¿Por qué? Pero Porque nos lo tomó. orientamos en lo que es, no en lo que hubiera sido. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Y qué es lo que hizo Alberto Fujimori con los grupos de Escuadrón de la Muerte? Los indultó, mano. Claro. Los indultó. Perdón. Sí, no, pero mira, perdón. No. Ese juicio, Mira, es que, ese juicio es pleito no, and pero place. hay que Yo regresar, recomiendo. hay que regresar al fondo. Bueno, muy bien. Mira, cuando en 1940 o 41, cuando Hitler está en el poder, Churchill y Roosevelt se hacen aliados del peor tirano que existe, que es Stalin, que ha matado más gente. Bueno, pero eso es geopolítica, pues. No, Estás en plena guerra. No, es una Estás cuestión. en plena guerra. No, bueno, el Perú también estaba en plena guerra. Sí, pero no es A una guerra lo que yo internacional. voy no es a la geopolítica, es decir, cuando la democracia está en un fracaso, a veces no la puedes salvar con medidas democráticas. Es doloroso admitirlo, es doloroso. Escúchame, el Perú es el país más democrático, es un país tan democrático. Gracias ¿Ya? a Fujimori. No, No, la democracia estaba hecho mierda. Estaba al punto de hundirse en el Perú en 1990. Y a mí me jode como democracia. hemos tenido Fujimoris hemos tenido Fujimoris en la historia del Perú. Ya, estaba yendo democráticamente al abismo. Escúchame, el gobierno de Alan García en el año 89 con 7.000% de inflación estuvo a punto de capturar a Abimael Guzmán, para empezar. Y no lo porque capturaron, porque por alguna razón. la derrota de Sendero Luminoso, ¿ya? Y ese fue el gran mensaje. Ese es el gran mensaje, ¿no? Resulta que cuando se captura a Abimael Guzmán, quien captura a Abimael Guzmán, ¿ya? Es la policía. Claro. Ya, brutal. Y no las unidades de Escuadrones de la Muerte. Bien. Sí. Ok. Que Entonces, fueron ¿qué hubiera hecho disueltos por Fujimori y Perdón. luego indulto. ¿Qué hubiera hecho el Escuadrón de la Muerte? Lo hubieran liquidado. Ya, brutal. Muy bien. han ¿Qué hecho- hizo la policía? Sí, pero... Le no, leyó sus derechos. Pero tú crees, esto ya es Entonces, pero la fue prueba- en el tiempo de, si sería así como tú dices, entonces no importa qué gobierno está. Si no sería méritos de Fujimori, entonces No, cualquier... espérate un minuto. Todo pasó, o sea, tú dices que Listo. fue una casualidad que todo esto pasó en el tiempo Yo de no digo Fujimori. que todo Entonces fue no casual. importa qué gobierno No, perdón, tenemos. un minuto. Perdón, un minuto. No, yo no digo que la historia no es broma. ¿no? Claro. La historia no es broma y la historia no es lineal. Ya, También, pero eso es ¿ya? lo que yo digo. Brutal. O sea, Y mira, que el gobierno y que las dictaduras de Fujimori, como la de Odría y como la de tantas otras, y como la de tantos otros países, y como la del propio Franco, ¿no? O Pinochet. Mira tú, Chile, resulta que con Pinochet, resulta que salió del marasmo,
Sí. económico, y después 17, y bueno, en fin, y es Chile, ¿no? Genial por Chile, genial por Pinochet, genial por Pinochet. Discúlpame un minuto. No, Pregúntale no a los es genial chilenos anti-pinochetistas. ¿Quién? ¿Por qué? Porque yo creo que en efecto, ¿sabes yo qué? creo que Yo ese es en lo el- bonito de los demócratas, de Mira, todos los países. mira, Cuando resulta que a pesar de esos logros, porque Sí. todos los regímenes, por supuesto, tienen logros, todos los regímenes, o democráticos o dictatoriales, así como fracasos también. Ya. ¿No es así? Mira. Bueno, muy bien. Pero Lo importante pero Chile, es conseguir esos logros Chile- en libertad. no, En libertad. No, Así es es. que primero es el logro y después viene la libertad. Yo creo que primero es la libertad y después el logro. Mira, para mí uno de los... Yo siempre he sido muy práctico. Yo he sido reportero que va al campo y al final reportar y esto. Y yo me fui a Chile en el 92 a hacer un reportaje. ¿Y sabes qué? ¿Cuál fue para mí el gran choque cuando entré a Chile? Yo pensaba que todos los chilenos, bueno, estaban felices, bueno, nos liberamos de Pinochet. Y me di con la sorpresa, y he hablado con gente de toda clase, que era un país dividido, se puede decir, sí, pero una gran parte de los chilenos, y quizás la mayoría, lo veía a Pinochet como salvador de la patria. Ahora, ¿nos puede gustar? No nos gustan. A mí me horrorizó. Y yo, como buen bueno, tú saludos a quienes hacen el trabajo sucio por ti. No, yo soy reportero. Y entonces yo voy yo tengo una idea, tengo una opinión, pero lo que importa es lo que yo veo en el campo. Yo me di con la gran sorpresa y entonces yo digo, ¿será que yo como extranjero tengo que aceptar que la mayoría de los chilenos que conocen Chile mejor que yo pienso que he escuchado tanto, y entonces digo, ¿pero por qué? Porque todo lo horrible que hizo la dictadura. Hace 25 años que resulta que Chile está en democracia, 30 años que está en democracia, Mira, y los pinochetistas nunca han llegado al poder. No. Y los pinochetistas nunca han llegado al poder. Mira, ni siquiera Piñera, Chile, porque Piñera votó a favor del pero no. mira, ahora hay que respetar la historia. Chile es uno de los pocos países sudamericanos que la mayoría de su tiempo de independencia han vivido en una democracia. Democracia más o menos, con sus defectos, pero Chile tiene una larga tradición democrática, como Colombia se ha dicho de paso. Y entonces, en realidad, el que derrumba la democracia chilena es Allende. Porque Allende llega... ¿Sí? No sea pues pendejo. No. Te voy a explicar. No, No, pues. Él llega con 36%. Tú estás confundiendo. No. Caos. Tú estás confundiendo. No. Esto confundiendo caos político. No. Sí, que él ha con el causado. fracaso de la libertad. No, mira. Allende, un marxista convicto, creo como tú, llega en el poder en 1970 en elecciones limpias, pero la especialidad era, él tenía 36% de los votos, pero no hubo segundo turno, sino el Parlamento tenía que hacer el balotaje, ¿no? Y entonces como los partidos contrarios a Pinochet, que eran los conservadores y la democracia cristiana, se estaban peleados entre nosotros, le dieron a Allende. Ahora, Allende era un comunista convicto y declarado. Y Allende dice, nosotros vamos a hacer la revolución socialista, pero preferiblemente sin derramar sangre. Pero ellos lo dejaron bien claro, porque los marxistas jamás son democráticos, en el sentido de nosotros. A las buenas, y si no va a las buenas, va a las malas. Han hecho por decreto un montón
de expropiaciones, estatizaciones, cosas ilegales que eran anticonstitucionales, inclusive que la Corte Constitucional de Chile han declarado ilegales. Esto es así, es el hecho. Sí, bueno, muy bien. Hecho. Nada, y entonces, nada de eso. Pero peor, no, pero déjame explicar. Yo estoy de acuerdo de los derechos humanos. Nada justifica que mates a nadie. Estoy de acuerdo. Pero el hecho es que, al igual como en el Perú, el Chile, este experimento socialista no era solamente dictatorial, anticonstitucional, no respetaron la Constitución, sino también llevó un desastre económico. Y la mayoría de los chilenos, aunque no nos guste, cuando Pinochet entra en el 73, en el 11 de septiembre, 9/11, entra en el poder, la mayoría de los chilenos estaban aliviados, porque era una pesadilla. O sea, a pesar de la propaganda, de todo esto que hicieron, era un desastre. Sí, ya, un desastre. El gobierno y al final, Allende, con toda razón, se dio la bala. Pero no lo estoy justificando, yo te lo estoy diciendo así como pasa. Un minuto. Lo que pasa es que el fracaso de un régimen, el fracaso de un régimen democrático, sí, el fracaso de gestión de un régimen democrático no justifica, ¿no?, alterar la democracia. No lo justifico de ninguna manera, pero hay que darle un punto a Pinochet. Pinochet mataron, según la Comisión de la Verdad, en estas salas de tortura y no sé qué, cosa imperdonable, como 2.800 y no sé, hay una cifra exacta, 2.000 y tantos. Izquierdistas lo mataron. Es una cuestión de números. No, pero hay una comisión de verdad que estableció el número y eso es imperdonable. Uh-huh. Son tantos como más o menos como Che Guevara mató cuando la Revolución Cubana ejecutaron, ¿no? Che Guevara fue el tipo que estaba que hacía estos juicios, farsas de juicios y pena de muerte, ¿no? En Cuba. En Cuba. O sea, más o menos es esto que... pero ¿por qué nadie habla de los derechos humanos, de las ejecuciones que hubo en Cuba? No, esto no, fue por la buena causa. No, fue por la buena causa, ¿no? Ahora sí, para mí ambos son imperdonables. Es imperdonable. Entonces, pero ¿sabes cuál es la diferencia entre Fidel Castro y Pinochet? Pinochet, después de 17 años, deja el poder, deja un Chile que funciona, mal o bien, pero desde ahí hasta más de 3 décadas democráticamente. Y Fidel Castro, cuando entra en el poder en el 58-59, promete democracia y los cubanos hasta ahora, hasta más de 70 años después, están esperando la democracia. Esto es la diferencia entre Pinochet y Fidel Castro. Esto es la diferencia entre estos dos. Bueno. Y entonces, los dos fueron matones. Yo no los dos. No, pero no lo condenas tampoco. ¿A Castro? No, por supuesto que sí. Sí. O sea, no hemos hablado del tema de Cuba, pero yo no veo este fervor. Pero por eso digo, sí, dictadores, en síntesis, los dictadores son horribles, son malos, pero hay diferencias. Hay una diferencia entre uno que después de 17 años deja el poder, deja un país económicamente en buen camino y una democracia que funciona, y un Cuba
¿Cuál es la diferencia Te entre equivocas. Cuba? Te ¿Cuál? equivocas. ¿Qué? Tienes ¿Cuál? a mi juicio, A ver, tu, explícame. tu teoría tiene un No, defecto. no es teoría, es práctica. Bueno, tu práctica tiene un defecto. A ver, ¿Ya? Tu convicción democrática tiene un defecto. no, ¿Ya? Sí, bueno, eso no sí, tiene nada que déjame ver con terminar. mi convicción Tu democrática, es convicción el realismo, democrática está la condicionada. realidad. Tu convicción democrática está condicionado a la eficacia, ¿ya? Y Sí, ahí exacto. ya muy bien. Y ahí es donde resulta que deja de ser democrático. No, es que, mira, es que tú eres un soñador. Yo no soy un Tú soñador. eres un soñador. No soy un Mira, soñador. hay dos cosas. Hay la teoría y hay la práctica. Y si tú tienes una teoría que puede ser, y la democracia es una teoría, y el otro día estamos en esto, la democracia, el fin de la democracia no está en sí mismo, está para hacer mejor la vida de todos. No, la democracia no es el fin, la democracia es el medio. Y estoy totalmente convencido. Pero mira, el filósofo alemán Y si ese medio no Max funciona, Weber, utiliza otro medio. claro, Ah, esto es el gran ah, problema. ah, ah, Que si Pinochet, ah, mira, lo único ah, que lo ah, diferencia, ya. ya, pero lo único que lo diferencia Fidel Castro o Maduro o cualquiera de estos matones de Pinochet. Al final son dictadores, dictadores son matones, son matones. Uno, como resultado, deja un país en desastre y en dictadura permanente, y el otro, por lo menos, o Fujimori, si digamos, pero Fujimori fue una dicta blanda, no fue tan Sí, pero autoritario, escúchame un pero minuto, por lo mira tú qué menos interesante. deja Mira, una. Ahora lo interesante es que sí, en alguna parte tiene razón. Todos los problemas que tiene el Perú ahora y que tiene Chile, porque mira, Chile como Perú le ha ido tan bien en los últimos 20 años. Y tanto en Chile como en el Perú no supieron apreciar esto. O sea, la libertad que obtuvieron, la libertad económica, la libertad de mercado, no lo supieron apreciar. ¿Por qué? Porque fue un dictador quien se lo regaló. O sea, no fue un producto de una convicción, ¿no? En Chile no fue que el pueblo eligió, no, este modelo neoliberal nos va, escúchame, tú eres, hay elementos psicoanalíticos, ¿ah? ya, ¿Ya? Y creo que hay elementos psicoanalíticos contigo también. Porque, mira tú, Ortega en Nicaragua, ¿no? Resulta que combate a Somoza, se convierte en una figura de la ya, resistencia a la dictadura de Somoza que duró décadas y que fue brutal, ¿no? Muy bien. Y hoy día Ortega es un dictador fenomenal. Muy bien. ¿Cómo te explicas tú que un hombre que lucha contra una dictadura resulta que hoy día es un dictador? porque es socialista. Ah, bueno, si quieres. Muy bien. Mira tú Israel, Sí. ¿no? Israel, Pues, ¿ya? Mira tú Israel. Israel vive. es el único país Sí, democrático estoy totalmente de acuerdo. rodeado Yo de leo, tiranías. yo leo. Y cualquier árabe que vive en Israel. Y yo he vivido en Israel. Sí, estoy de Lo acuerdo. conozco a este Yo país. leo. Y ningún árabe que vive en Israel quisiera vivir en un país árabe. Gracias a un amigo yo recibo, Sí. ¿no? Gorriti. Diariamente, no, ¿No? no es Gorriti, curiosamente es un compañero de colegio, Ya. que es un piloto jubilado ahora, pues tenemos 62 años, ¿no? Y se ha jubilado y es un piloto de 747, se pasó toda la vida, digamos, como un piloto, ¿no? Sí. Pero resulta que ya, muy bien. Este caballero, por alguna razón, resulta que tiene sus medios. Y resulta que él me pasa, ¿ya? Ya. Haaretz, el medio, un periódico israelita, Ya. ¿ya? Haaretz, Haratz. ¿ya? Que es ultra de oposición,
¿ya? O sea, son los liberales Ya. israelitas. Ya, Brutal. claro. No Y era existe- la democracia que hay en... sí, cuando tú me dices que Israel es una democracia, Total. en efecto, Israel es una democracia, Sí. ¿no? Bien, muy bien. El hecho de que sea, en efecto, Israel una democracia, no significa que lo que está haciendo Netanyahu, ¿no? No significa... Sí, a lo que voy es, mira tú qué interesante, me parece a mí. Yo no... Mira tú, me parece, ¿eh? Israel ha vivido toda su vida, ¿no? Bajo la amenaza, ¿no? Explícita de los árabes, ¿no? De que a ti te vamos a arrojar al mar. Exacto. Ya brutal. Ahí Y está para eso, resuelto ya toda brutal. la cuestión. Y entonces, claro, es una existencial. Digamos, su defensa es existencial, Claro. ¿no? Porque el O sea, enemigo... saben que los árabes, si pierden una guerra, perdieron una guerra. Pero los judíos saben, si pierden la guerra, los liquidan. lo liquidan. Ya. Otro holocausto. Ya, brutal. Adivina qué está pasando en Gaza. Ay, Pobre de ti si vives en Gaza, Sambo, ¿no? Si tú vives en Gaza, ¿no? O te lanzas al mar, nah, ¿no? mentira. O mueres. Mira, ¿cuál es la realidad de Entonces, Gaza? mira qué ¿Cuál es curioso, la mira realidad qué de cu- Gaza? mira qué curioso. Que tú Esto es tienes lo que ahí me- eso un es lo que a mí me gobierno llama la- terrorista eso es de lo los que- Hamas. Mira, ¿sabes cuál es la Eso es lo que me diferencia llama la atención. entre la Hamas No. y el ejército de Israel? El ejército de Israel está para proteger a su población. Los Hamas están ahí usan la población como escudo. Y claro, pero no, ¿y quién atacó? ¿Quién ha hecho el pogromo Bueno, muy bien, ya muy bien, está bien. ¿Y quién hizo el Ya. otro pogromo? No había otro. ¿Cómo O sea, no? Hay 33.000 muertos, de los No, cuales el bueno, 70%, bueno, de pues- los cuales el 70% son mujeres y niños. esta es la propaganda de los mismos terroristas. Bueno, No sabemos las nadie cifras. lo Pero mira, desmiente, ni los ¿qué propios haces israelitas lo si desmienten. los Oye, Hamas escúchame, lo es una usan las salvajada. mujeres y los niños? O sea, los israelíes cuando mandan una bomba ahí, avisan. ¿Y qué hacen los Hamas? Mandan a las mujeres y niños para que... No, Escúchame, esos son unos acá matones. la discusión es mucho más interesante, ¿ya? Porque resulta que hemos estado alternando, digamos, esta discusión sobre la democracia y la Ya. libertad, ¿ya? Y cómo resulta que las transgresiones a la libertad están o no justificadas, y si aquellas transgresiones en efecto produjeron Mira. efecto. Tú has llegado al extremo Mira. de señalar, Me- tú has me- llegado al extremo de señalar que la democracia de Chile se lee a la de Pinochet y que la democracia del Perú se lee a la de Se Fujimori. lee, claro. Bueno, te parece muy bien, yo estoy de acuerdo. No, Ya tú dices es un eso. hecho, no me gusta, pero es así. Ah, sí, bueno, me parece. Me jode, me intriga, Ah, pero sí. es así. Bueno. Hay que reconocer la Sí. realidad. Ah, bueno, no sé. No, no, sí, yo sé. Yo lo que sí creo, ¿no? Es que hoy día, me parece que es una falsa premisa para empezar, ¿no? Es una falsa premisa. Y en segundo lugar, lo que ha ocurrido es que resulta que finalmente se recuperó la democracia, ¿no? Al Sí. recuperarse la democracia, que por supuesto se recuperó en Chile la democracia 17 años después del golpe. Desgraciadamente, en Ah, Cuba ¿y tú crees- nunca y- permitieron que Ah, se sí. recuperen la democracia. Lamentablemente, estoy Sí. totalmente de acuerdo, completamente de acuerdo contigo. Sí. ¿Ya? Brutal. Pero ahora resulta que en Chile, porque resulta que hubo un golpe y 17 años después resulta que Chile es otra, ¿no? Porque ya no es el caos del 73, Sí. ¿no? Sino que ahora es una sociedad estabilizada, económicamente solvente, ¿no? Y que resulta que después del chino Fujimori, que resulta que insurge en el poder y asume el poder en democracia, ¿no? Y que traiciona traiciona el voto democrático y resulta que hace un golpe y que resulta que recuperamos el poder. Oye, perdón un segundito. ¿Y quién te ha dicho que resulta que la historia se detiene en 17 años? Es natural que en 17 años en efecto vayan a ocurrir y que un país 17 años después sea
sustantivamente diferente al que asumió. ¿Y tú crees que Pinochet no tenía nada que ver con lo que esto? no, sí, Y por supuesto Fujimori que no sí, tenía claro nada. que sí, yo no estoy borrando el asunto, ¿no? Por supuesto que es una realidad. Lo No concreto me es que se gusta. recuperó la democracia. Se recuperó la democracia. Sí, porque lo admitieron ¿Quién admitió? los dictadores. Fujimori tanto como Pinochet. Admitieron, claro, porque si no tenían que meter bala Sí. a miles. Claro. ¿Ah? Ortega y Maduro le Y meten y si hubiera así, muy bien, a lo Maduro, ¿entiendes? no, O sea, golpe. y por lo Ah. menos Bueno, precisamente, escúchame, el Perú hoy día, hace 25 años, Chile hace 30 años, sí. ¿no? Argentina misma, ¿no? Colombia sin duda, ¿no? Brasil desde el 78, ¿no? Todos estos países son democráticos. Ah, ¿eso significa que se solucionaron los problemas? No, o no. ¿Ah? No, por El hecho esto- de que tú seas un régimen democrático, ¿resulta que se solucionan los problemas? ¿Quién ha dicho eso? El ser democrático quiere decir que resulta que porque eres democracia se genera Claro. una varita de... No, ¿eh? ¿O no? Ya. En eso estamos de acuerdo. No, estamos Y perfectamente también, de acuerdo, y también podemos estar de acuerdo con que resulta que Pero, tienes un ¿sabe régimen qué? democrático y que resulta que es un fracaso, ¿no? Ya, Y ya. que no es eficiente. ¿Por qué? Ya. Porque es de derechas. No, pero es que ¿Ah? no es tanto de derecho o izquierda, pero es el Estado o no el Estado. Mira, Carlos Entonces, Rangel, la discusión de fondo, Ya. la discusión de fondo, ¿no? Hoy día en el Perú es sobre la calidad democrática. Es sobre Que la es un calidad. desastre. Así, en efecto. Es un desastre. Sí es un desastre. Sí. Y es. Bueno, están, eso el Perú justifica. ahorita está en la hora. No, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo va a seguir el Perú? Muy fácil, A ver, muy fácil, tranquilo. tranquilo. Relájate. En el 2006. Cuando el peruano me en el dice, no te 2006 preocupes, habrá uno. siempre me... Aquí el cito 26, nomás. En el 2006, 26. 26, tendremos nuevas elecciones. Sí. Ya, brutal. Entonces, Ojalá. ¿cuál es tu esto? Ahora, otra cosa es que en el 26 resulta que se elija, porque hay un problema, en efecto, sustantivo. No, ¿sabes cuál es el Hay un problema problema? sustantivo. Que ahorita la cámara se le acaba la batería. ¿Ya? Esta cámara ya. Así es. Y creo que hasta aquí nomás. Porque Sí, ahora está recién bonito. vamos a comenzar con los el whiskies. pobre nota Esto que nada tiene más que era editar. la entrada de... ¿Y tú crees que vamos a poder seguir? Y yo creo que estas discusiones deberíamos seguir, ¿no? Yo creo que estas discusiones deberían tener así como, o sea, en términos de edición, hemos hablado como 1 hora y media. Estamos 1 hora y 44 minutos. Y va a ser y editar esto va a ser No, más trabajado. es uno por uno, sin maquillaje, sin huevadas, así estamos, Bueno, muy bien, como quieras. y el almacén de vino todavía está ahí. Y además hemos fumado como unos condenados, o sea que Sí. somos en realidad, estamos en contra, o sea, este carajo en el internet fumando como locos, unos salvajes, ¿no? O sea, no es limpio. Creo que Pero estuvo bien. somos como la Es una democracia, buena- es una buena- no, ¿Ah? somos un poco como la democracia, no es totalmente limpio, es con truco, es con, ¿no? La próxima vez intentemos hacerlo en media hora. No, ¿sabe qué? Yo creo que la próxima vez Tú me metes 3 hacemos el banderías viaje. y yo te meto 2 banderías, ¿no? Ya. Y clac. Porque ¿Por en qué no me términos de edición- Yo creo que este celular ahí está, el viejo está mucho mejor, la batería todavía aguanta, pero 10% de la batería ya, la grabación, no, pero la gente de repente también se aburre, ¿no? 1 hora de esta cojudez. Y 1 hora 46 estamos. Y Ya, bueno, está.
Y todavía aguanta. 1 hora 46, qué bestia, hemos discutido como unos locos. No, pero normalmente nuestras Qué discusiones bestia, pareces duran más. Y todavía Ok, no yo- agarras razón. O sea, No, no yo- sé, yo yo- te doy tan buenos argumentos Sí. y tú tercamente te quedas con tu... Es que quiero una botella de vino más la próxima vez. Yo creo que... es que eres... Pero tiene que terminar con algo, con una declaración de amor a este Perú. Yo no sé lo que tengo acá, pero este país algo tiene. Algo tiene a pesar de todos los pesares que siempre me da una esperanza. ¿Qué será? ¿El Perú? Sí. Oh, suena grave ahora. Cuidado, ¿eh? Va a decir algo importante. El Es, Perú. es como casi Los peruanos, la culminación. los ¿no? peruanos Los peruanos. creemos en la libertad. ¿Sí? Los peruanos creemos en la libertad. En la libertad. Dame esta mano. Eso es una gran palabra. Así es. Yo también creo en la libertad. Bien, te Bueno. quiero ver en los momentos difíciles, a la vereda correcta. Bueno, sí, en las manos. En el momento difícil Sí. quiero verte en la vereda correcta. A ti también. A ti también. Y la vereda correcta es la de la libertad. Y ya está. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, aquí ya. Creo ya se terminó ya. ¿Ah? No, Oye, y la escúchame, próxima. Mira tú lo que ha pasado en España. Resulta que el gobierno... Todavía quieres aprovechar los últimos 10 No, minutos de no, la... no, para la 10% de próxima batería. conversación. La próxima conversación. Mira, yo creo que la próxima vamos a hacer este viaje que vamos a ir a Arequipa y vamos a probar estos vinos en Majes, que hacen unos vinos en el sur excelentes. Y nos vamos ahí y ver en el campo Ya. y nos vamos allá. Y hacemos un viaje y hablamos en el viaje, ¿no? Bueno, ¿No? estupendo, encantado. Ok, Ya. Ok. Cristian. Muy bien. Ok, con eso terminamos y bueno,